Buenos días a todos. Esto va a ser como la charla previa a la enchinchada número 2. La idea de esta enchinchada tiene que ver con la parte programática, entonces esta charla por lo menos va a tender un poco a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con esta etapa. Primero, me parecía importante también marcar esto, ¿no? Son los puntos a los cuales yo voy a hacer referencia en estas arquitecturas que voy a mostrar, que tiene que ver con esto, ¿no? Un punto que es la profundidad de planta, o sea, y tiene que ver con cómo se organizan las actividades y se asignan a los diferentes espacios. También el tema de la accesibilidad a estas plantas, ¿no? Que sería toda la parte circulatoria, los accesos desde planta baja y, por sobre todo, obviamente, el acceso a las viviendas. El aprovechamiento también de las orientaciones, que lo vamos a llamar como frente de vida, tanto para ventilar y iluminar naturalmente, y también algún sector, digamos, relevante como puede llegar a ser, bueno, espacios que ya tenemos a lo mejor definidos por el programa nosotros. Primero quería, antes, digamos, de pasarme de lleno a eso, quería marcar unas cuestiones que tenían que ver con estos gráficos para entender un poco las diferentes, digamos, estrategias de la masa edificada o las posibles, digamos, estrategias que pueda haber para esto, ¿no? Y son estas tres que siempre se manejó, digamos, en el taller y un poco es lo que siempre por ahí empezamos, digamos, a indagar en el primer momento, que tiene que ver con esto, de entender que hay tres posibilidades de tomar la masa o la volumetría construida, ¿no? En pabellón aislado, en tira o en trama. Nosotros creo que la mayor parte de nuestros trabajos van a estar en el punto 2 y 3, ¿no? En tira y trama. El pabellón aislado por ahí es más, digamos, entender que es una torre, ¿no? Que puede empezar a tener, digamos, un perímetro libre y ser un elemento que se va extrusando hacia arriba. Pero yo he visto por ahí algunos trabajos que están por ahí manejando algún elemento de esa manera, con lo cual también viene al caso, ¿no? Esto también tiene que ver en la posibilidad de que dependiendo de cómo se utiliza esta masa construida, también se habla de la densidad y también obviamente incide en la ocupación del lote y el terreno. Obviamente en la cuestión de esto siempre se eleva, digamos, es para arriba, digamos, el crecimiento, la tira obviamente crece para un lado o para el otro, y a lo mejor una cuestión de trama o algo más incremental tiene, digamos, más posibilidades de ir conectándose, digamos. Eso es un poco lo que habla esto, ¿no? Y después lo otro que también me parecía interesante era marcar esto, que tenía que ver un poco para entender el tema del FOS y el FOD, ¿no? Y el tema de la densidad y cómo por ahí también incide esta utilización de la masa en esto, ¿no? Entonces, tomando, digamos, como un cuadrado de esto, como si fuera una superficie, una unidad de superficie, en el pabellón aislado, obviamente tenemos un lote que tiene una superficie de 16 cuadrados, pero ocupa 4, la superficie construida, con lo cual queda una superficie limpia y sin usar de 12, ¿no? Pero en total, la superficie cubierta va a ser de 84, ¿no? Porque esto, si se suma después la cantidad de pisos que puede tener, empieza a dar esa posibilidad. Después, obviamente, esto, fíjense que más o menos el factor de ocupación de suelo va subiendo, digamos, va siendo cada vez mayor, y el FOD se mantiene, digamos, igual, ¿no? Para entender un poco eso, ¿no? Cómo es la densidad y cómo, dependiendo esto que decía antes, qué tipo de volumen, cómo se utiliza este suelo, ¿no? En la tira, obviamente, en una misma situación de terreno, la ocupación, digamos, es un poco mayor y baja también, digamos, el terreno disponible o el terreno libre, por así decir. Y en la trama, obviamente, todavía más, ¿no? La ocupación del suelo va a ser mucho más alta, con una porción de terreno libre también que disminuye, pero sí, teniendo siempre la misma superficie. Esto,
En realidad, y obviamente determina la cantidad de pisos, ¿no? Porque como los pabellones aislados obviamente son torres y pueden elevarse, y en la tira podemos bajar mucho más, y en la trama obviamente sí es mucho más baja porque implica tener también poco espacio para poder ventilar e iluminar, ¿no? Que también habla un poco esto, ¿no? Del grado que también nos interesa a nosotros de terreno libre, que es el que, o de, digamos, de abierto, que es lo que nos va a interesar a nosotros, digamos, en los proyectos que estamos desarrollando. Entonces me pareció interesante esto que lo saqué de la charla de Sebastián, son gráficos que él estaba mostrando, si alguno la vio seguro que lo reconoce, que me pareció bueno esto de empezar a entender que los accesos a la vivienda son diferentes, ¿no? Tenemos acceso en situación de recorrido, ¿no? De recorrido lineal, como puede llegar a ser algún, estos pabellones como Pedregullo, a lo mejor, como un proyecto que se me viene ahora a la cabeza, donde es un gran corredor donde cada, digamos, asiste a cada unidad de vivienda, ¿no? Que a lo mejor después en un corte de este tipo uno puede establecer algún tipo de intimidad, ¿no? Teniendo una planta a lo mejor más pública hacia lo que es el corredor y una planta más privada arriba, ¿no? En el tipo duplex, que es muy parecido a lo mejor a lo que ocurre a lo mejor en la unidad de Marsella, ¿no? El corredor central también. Este corredor central ya, digamos, también aparece, digamos, en diferentes niveles, no en todos, sino permite obviamente que se haga este ensamble, digamos, en el corte, ¿no? Importante, justamente para poder tener de vuelta, ¿no? La posibilidad de tener esta doble iluminación y ventilación y poder separar a lo mejor lugares de uso privado de lugares de uso más público, ¿no? Después también podemos entender que puede haber situaciones de elementos abiertos pasantes, ¿no? En este sentido, que nos permiten por ahí acceder a menos viviendas, obviamente, porque esto van a ser elementos verticales de a lo mejor de ascensores y escaleras que nos van a permitir entrar a 2 viviendas o a 2 unidades, dependiendo si por ahí después puede haber otras combinaciones en la cual uno puede llegar a meter otro tipo de unidad, pero bueno, saldríamos de esta condición a lo mejor del elemento de la tira, ¿no? Y después está también esta condición también en la cual podemos despegar esa circulación, tal vez, que seguimos manteniendo esta posibilidad de ingresar a solamente 2 unidades, pero tal vez ganamos un frente de iluminación y ventilación que antes, en la posibilidad de tener toda una circulación continua, no lo tendríamos, ¿no? Y tal vez esto nos permitiría a lo mejor por ahí ventilar y iluminar los locales y preservar alguna cierta intimidad, ¿no? Esto también va de la mano de entender que tiene que haber una modulación, que es un poco este dibujo que está acá abajo, ¿no? Que ya parte de esto lo hemos visto, porque muchos de ustedes han empezado a trabajar con esta modulación que le da la superficie de las unidades, ¿no? Esa modulación que bien va a tener una modulación que obviamente no va a responder a lo mejor a las cuestiones de las unidades en sí, también nos tiene que responder a lo mejor a lo que está a lo mejor por debajo de esto que puede llegar a ser la cochera. Eso va a ser lo más difícil, obviamente, porque que coincidan, ya obviamente lo tienen que haber visto y ya ha sido parte de algunas charlas, establecer algún tipo de modulación para las viviendas después no coincide con las cuestiones, digamos, de las cocheras por los diferentes digamos, luces que tenemos que resolver. Tal vez eso podría permitirse que a lo mejor empezar a desfasar tanto lo que está en el subsuelo como lo que está por encima para poder tener menos contacto, ¿no? Hasta llevarlo, digamos, al punto de desfasarlo completamente, si por ahí nos permitiría más libertad. Pero si no, está la opción de utilizar, y bueno, Sebastián lo grafica de esta manera, ¿no? Donde existe una estructura de transición. ¿Qué nos permite eso? Que podemos establecer una estructura para las viviendas y después esa estructura se adapta y se acomoda a lo que va a ser la estructura a lo mejor de lo que está en el subsuelo o las cocheras, o dependiendo cómo se articule esto. Esto me parece también está bueno por ahí empezar a entenderlo, porque creo que de esa manera lograríamos por ahí mejorar situaciones que ustedes están por ahí
digamos, y no condicionar o achicar espacios internos de las viviendas por querer acomodarlos a lo mejor a esta estructura de las cocheras. Después otra cosa que también esto que se hablaba también en esta charla del proyecto 2 tenía que ver con cómo también utilizar la masa edilicia en relación, digamos, a los espacios abiertos y la posibilidad de patios interiores, ¿no? Nosotros podemos tranquilamente trabajar con un elemento obviamente cerrado que nos permita establecer, digamos, frente de vida hacia un exterior, que puede ser la calle, y frente de vida hacia el interior, entendiendo que esto obviamente no es permeable, pero si empezamos a utilizar y a jugar un poco con la volumetría, de elevar algunos bloques o establecer algunas relaciones de circulación, o empezar a entender que esto es abierto y puede haber un movimiento, obviamente se empieza a trabajar de otra manera estos espacios interiores y terminan siendo patios a lo mejor de uso colectivo, de paso a lo mejor de la comunidad, y esto si se sigue elaborando puede empezar a tener múltiples situaciones de ingresos y accesos con posibilidades obviamente tanto en planta como en el corte. De esa manera, me parece interesante que, y acá quiero hacer unas anotaciones por ahí, porque volviendo, digamos, un poco a la estrategia general que tenemos nosotros del Master Plan, que ahora nosotros vamos a tener, digamos, la posibilidad de ver esto, ¿no? De ver un poco lo que hizo Proyecto 2 acá, con lo cual es interesante también, a lo mejor, para los terrenos que están más vinculados, que son estos que están acá. Pero me interesa entender esto, que nosotros tenemos que mantener esta posibilidad de movimiento, ¿no? Que nos permiten los terrenos y el ensamble que, digamos, que le destinamos nosotros, digamos, en entender que a lo mejor Calle Esmeralda, que es esta que está acá, es la que nos va un poco a vincular todos estos proyectos. Y me parece que de esa manera también entender que nosotros no podemos desatender a esta posibilidad de decir que sobre las calles obviamente utilizar la mayor, digamos, altura posible, que es 19 metros, que es lo que establece este código que estuvimos armando, y hacia el interior bajarla a 13, con lo cual eso también hablaría de que se podrían empezar a establecer situaciones interesantes acá y acá, de espacios abiertos, ¿no? El hecho de poder densificar más acá, en estas puntas, para poder, digamos, bajar la densidad en el centro, nos permite tener más espacio abierto y empezar a establecer esto que estaba marcando antes con el gráfico, la posibilidad de estos proyectos abiertos donde empieza a haber, obviamente, este eje digamos, de movimiento norte-sur, peatonal en algunos momentos, también obviamente no significa que sea abierto al público, sino que permita por ahí cierto movimiento dependiendo de los proyectos, ¿no? Caso contrario, es lo que pasaría a lo mejor con lo que ocurre en el terreno 2 y en el terreno 3. Que el terreno 2 al contar con el pasaje público que está destinado acá, que ya lo dimos como parte, digamos, del problema, empezaría a establecer también una relación muy interesante con esto que está acá, que es la plaza, esta que tiene que ver con el acceso, digamos, de movilidad hacia todo lo que es el predio, digamos, de la universidad, pero también con visuales que hay acá, ¿no? Visuales hacia lo que puede ser este nuevo parque, esta nueva situación universitaria. Que un poco también pasa con el terreno 3, porque yo creo que algo que se vio interesante fue que se reconoció a lo mejor la posibilidad de esta llegada, de esta calle, en realidad, de este pasaje, pero también la posibilidad de que este bloque, digamos, de viviendas que va a estar acá, o este proyecto también un poco va a empezar a mirar la ciudad, ¿no? Y eso también me parece que está bueno y empezar a rescatar. También está en esto reconocer que en estos proyectos también tenemos digamos, la incidencia, tanto en esta esquina como en esta esquina, de lo que va a ser esta plaza de la República de la Sexta con el edificio del centro de salud que resolvimos en el primer cuatrimestre. Yo en realidad quise hacer como este resumen en medio, digamos, dibujándolo de esta manera, porque me parece que está bueno no olvidarse de eso, y aparte,
que en estos terrenos tenemos obviamente los 19 metros completos para poder hacer, tanto en el 1, perdón, en el 2 como en el 3. Y eso creo que también hay que aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo en el aspecto, tal vez, nos empieza, digamos, a trabajar el corte en esto, ¿no? Si bien en todos el corte es importante, tal vez en los dos terrenos el corte y la posibilidad del corte como estrategia sea una manera, digamos, de absorber, digamos, estos terrenos. Entonces, dicho esto, que era un poco el resumen de lo que yo estuve viendo, me parece bueno por ahí tomar algunas cosas que ya vieron ustedes, esto fue parte del análisis que se dio al principio, pero porque me pareció también que este proyecto empezaba un poco también a plantear esto que estuve marcando con el tema de la accesibilidad, que tiene que ver con la residencia de Mecano para esta exposición internacional. Y me parecía que estaba bueno esto, ¿no? Entender obviamente esta posibilidad de que cada vivienda está, digamos, en un bloque aislado. Si quizás son viviendas bajas, con lo cual son como unos dúplex y unos simples que están vinculados a través obviamente de este elemento importante que es el ascensor y una escalera, o sea que tiene un acceso de la calle porque hay una pendiente, digamos, en el lote, con lo cual uno va moviéndose por estas escaleras para moverse en esta situación. Pero a su vez también las viviendas tienen una particularidad que tienen unos ingresos privados a través de estas situaciones que están por acá, que están por acá, o que están por acá, ¿no? Que son movimientos más privados de vivienda, que las relaciona obviamente, entre cada una. Acá hay una cuestión bastante europea en esto, ¿no? Por ahí ellos tienen esta posibilidad por ahí de utilizar espacios comunes sin tanto, digamos, de conflicto, y este sería el caso, ¿no? Para llegar a una planta alta de este tipo, ¿no? Donde a lo mejor en algunos momentos no hay accesos, sino que los accesos están en el nivel inferior, con lo cual también nos permitiría en esta posibilidad de que todas estas plantas que tienen dormitorios, o estas que está acomodada de otra manera, no tenga problemas, no, o sea, no tenga, digamos, conflicto con lo que es la circulación que está en un nivel más abajo, que es todo esto que está acá, ¿no? Con el ascensor, que es la manera de ir subiendo y conectarse a estos bloques aislados, ¿no? Eso es importante también, ¿no? La posibilidad de utilizar que la vivienda no solamente se resuelve en una planta, sino que la situación, digamos, de empezar a utilizar el dúplex o el nivel superior para encontrarnos con esta imagen, que es un poco la que arma este conjunto de vivienda, es lo importante, ¿no? Y es lo que empieza a dar este grado también de utilizar, digamos, las áreas servidas y públicas a las áreas más privadas, ¿no? Bueno, esto ya lo han visto ustedes. Acá se ve un poco esto, lo que yo les decía antes, estas escaleras, digamos, que un poco vinculan a todos los departamentos y empiezan a ser un espacio en común, pero privado ya de cada pieza digamos, de estas viviendas. Y bueno, esta es la imagen de esto, ¿no? Entender que para un lado está abierto, obviamente aprovechando orientaciones, para otro lado empieza a cerrarse y empieza a establecer algún tipo de registro más puntual que tiene que ver a lo mejor ya obviamente con la orientación y brindar la posibilidad de iluminar y ventilar naturalmente. Todos los lugares y todos los estares y toda la situación, digamos, de vivencia más pública y están sobre estos ventanales, que es la que da hacia el parque, y digamos que da a esa punta de parque que da hacia toda la parte, digamos, de una avenida que llega y este monorriel que empieza a estar por acá, ¿no? Los ingresos, como le estaba contando, obviamente, cada dos niveles, obviamente el dúplex, esto es un dúplex, este es otro dúplex,
Para eso salto a un proyecto acá en Rosario. Creo que algunos se los conté en alguna de las correcciones que las cuales por ahí pasé, que es este edificio de 27 de febrero y Paraguay, que es de Molteni, Anatrone, Yacuinto y Villalba. Un edificio obviamente tiene sus años ya, por lo que pueden ver ahí, pero me parece muy interesante este edificio porque en su momento fue obviamente toda una innovación, entender esto y empezar a establecer o hablar del clúster, ¿no? De casi como que la vivienda empieza a ser, la unidad de vivienda empieza a ser un elemento más aislado y que puede ir, eh, digamos, sumándose a lo que, a todo lo que es un movimiento circulatorio y casi donde son dos cosas separadas pero que empiezan a establecer una unidad. Y me pareció muy bueno este corte, obviamente. Obviamente acá también estamos hablando de un edificio de altura, pero entender que todo este espacio es un espacio público, de todo este gran complejo de viviendas, que las viviendas acá se van a dar por dúplex, obviamente, justamente para establecer el ingreso, digamos, a toda el área social que está en esta parte y los dormitorios, digamos, en la planta alta con cierta, digamos, privacidad, donde ustedes se dan cuenta que la circulación se aleja a lo mejor de, de esa posibilidad de invadir esa intimidad que tiene la vivienda, ¿no? Y que un poco la planta es esta, ese espacio en común, ¿no? Aparecen obviamente los elementos circulatorios despegados o como en un sector, sectorizados, de movimiento de escaleras y ascensores, para moverse, digamos, y poder llegar a esta circulación central, digamos, este espacio central, que es el que marcaba que aparece ahí con varias alturas, o a estas circulaciones, digamos, más lineales, en las cuales empieza a aparecer este elemento que es el que me separa un poco de lo que es la circulación pública y empieza a establecer, digamos, cierto rango, digamos, de permeabilidad hacia lo que es el interior de la vivienda. Después, obviamente, las tipologías terminan teniendo estas plantas altas donde empieza a haber un dormitorio hacia ese lugar que le mostraba antes en el corte y hacia la calle que da hacia acá, ¿no? Este edificio es un edificio muy interesante también porque hay una cuestión constructiva acá. El hecho de empezar a utilizar eh, construcciones en seco, que para ese momento era también toda una innovación, ¿no? No tanto utilizar, si bien había una estructura de hormigón que es la que arma y que se ve en esta foto acá, que arma un poco toda lo que sería, digamos, la base de todo esto, después se cierra y se empieza a establecer, digamos, las tabiquerías, todo con elementos livianos de poco espesor, con lo cual también eso hablaba también del aprovechamiento del espacio al máximo, ¿no? Es algo que eso también está digamos, bastante valorado en este edificio. Estas son unas fotos de Walter Salcedo que le saqué de su Instagram, que primero que las fotos estaban muy buenas y aparte me parecía muy interesante ver esto, ¿no? Y acá se entiende que todo ese espacio, que es un espacio común, que es un gran patio en altura de todo este edificio, y después también, ¿no? Ahí aparecen como unos balcones doble, digamos, donde están los ductos teniendo otra posibilidad hacia la calle, ¿no? Y eso también es algo interesante, que lo vuelvo no se llega a ver acá, pero bueno, tiene que ver con este que está acá, ¿no? No hay un desarrollo más grande, pero este departamento que está acá, que es el diferente, que da hacia 27 de febrero, y que un poco también hace que, digamos, que establece como cierto límite, ¿no? Y empieza digamos, a plantear un poco la esquina de este gran volumen, ¿no? No es una tira que podría seguir creciendo desmedidamente, ¿no? Seguimos en Rosario y también me interesa este edificio de Alejandro Beltramone y Marcelo Poncelini, que es el edificio de Montevideo 534. Es un edificio que a mí me gusta mucho la planta y me gusta mucho el corte, digamos, y tiene que ver un poco también con esto, ¿no? De esta posibilidad
empezar a entender que hay un programa que tiene ciertos registros y que empieza a establecer decisiones. Obviamente este es un edificio que son departamentos por planta, estamos hablando también de una categoría, no es vivienda social, obviamente, que es un poco también a lo que apuntamos nosotros. Nosotros no queremos que en estos lotes que ustedes están proyectando resuelvan vivienda mínima, sino que también podamos entender que puede haber cierta jerarquía en ciertos espacios, ¿no? Entonces, es muy claro esto, ¿no? Una planta muy clara, obviamente, en acceso a cocheras, porque obviamente por la cantidad de departamentos permitía que se resuelva con esta cantidad de cocheras. Entender que todo esto, el acceso a cocheras y el acceso al edificio pueden compartir un ámbito interesante y puede ser, digamos, un elemento arquitectónico, digamos, a resolver. Después hay una planta en común, que sería como el Zoom que le estamos pidiendo a ustedes y la posibilidad de tener un espacio de expansión con un espejo de agua y una pileta, digamos. Y la planta, digamos, tipo, que también tiene esta cosa interesante que el espacio para acceder siempre es como un patio cubierto, ¿no? O una galería. O sea, uno no accede al departamento, digamos, a un lugar cerrado, sino la posibilidad de acceder a través de un espacio semicubierto, semiabierto, que en realidad está protegido, obviamente, porque está bajo techo, pero está abierto, digamos, para siempre poder tener la buena orientación, digamos, bañando este espacio que tiene que ver con todo el área, con todo el área común y todo el área, digamos, de uso, digamos, público, por así decirlo, en sí de la vivienda. Fíjense también lo interesante de esto, ¿no? Cómo también hay una modulación que empieza a registrar, o sea, elementos que tienen que ver con los espacios servidos, o sea, toda la parte del ascensor, toda la parte de baños y lavadero con la cocina desarrollada sobre este lado, para dejarme libre también la posibilidad de los dormitorios dando hacia la calle, ¿no? En este caso son 2 dormitorios y un comodín, que podría ser 3 dormitorios tranquilamente, ¿no? Este terreno es un lote, creo que debe tener más o menos 10 metros, 11 metros, si no me equivoco. Y a mí lo que me gusta mucho es el corte también, ¿no? Porque el corte establece una posibilidad que es la de entender que hacia la calle yo puedo tener una doble altura, que me empieza a dar una escala, digamos, urbana hacia esto. O sea, no tengo el balcón, no tengo el elemento, digamos, ya privado sobre la cabeza del que está caminando. Si bien nosotros ahora, el código nos dice que a 4 metros recién puede haber un balcón, esos 4 metros nos permitiría hacer esto, ¿no? Porque si tenemos acá 2,50 m y otros 2,50 m, obviamente esto tiene que ser 5 para permitirnos, digamos, establecer, digamos, alturas mínimas, ¿no? Pero me parece muy interesante esto, ¿no? Entrar y tener el elemento, digamos, público, balconeando todo esto, un poco siendo, digamos, lo que mira todo este gran lugar, y un poco el control y la posibilidad de entender que hasta este límite está todo lo público, y de acá para arriba empieza más lo privado de cada una de las. Esto es lo que le hablaba del ingreso, entender que el ingreso tanto de cocheras como el ingreso peatonal pueden compartirse espacio y empezar a hacer un espacio, digamos, de diseño, mirando a la calle. La salida, digamos, de este espacio a esa pileta o ese lugar, digamos, de uso múltiple, y solarium, el patio, digamos, un poco esto es lo que sucedía en el edificio que vimos antes, del 27, creo, ¿no? Ese gran espacio que estaba, digamos, que es como un hueco en el edificio, acá en realidad es parte de una planta y me define, digamos, los estratos, digamos, más públicos de los más privados. Y el departamento en sí, ¿no? La llegada a través de esta galería abierta, esto es toda una carpintería de vidrio, también esta posibilidad de establecer ciertas relaciones entre lo que puede ser un espacio exterior e interior y casi como que en realidad es todo lo mismo, ¿no? Y bueno, el balcón y bueno, el departamento en sí. También esto me permite a mí llevar y, digamos, buscar otro tipo también de situación que tiene que ver con estas viviendas sociales de Tony Gironés en España, que son unas viviendas también interesantes, no tanto por su partido, sino por una cuestión, digamos, que tiene que ver con el tema de la accesibilidad que a mí me interesa. Las viviendas honestas es un gran desarrollo de vivienda social. Estas son las que, digamos, que desarrolla
son las que muestro, que son las que resuelve el arquitecto. Pero empieza, digamos, y traje a colación estos gráficos que él publica, que tienen que ver, obviamente, que el reglamento decía que podían ser planta baja y 3, o sea, planta baja, primero, segundo y tercero, que si esto se tomaba y empezaba a entender que esto podía empezar a haber un elemento circulatorio que la unidad permitía un poco a la unidad de Marsella, ¿no? Para no tener un corredor infinito y no tener esta condición de tener, digamos, el pasillo que nunca termina. En realidad, cada planta en realidad tiene viviendas que dan hacia un lado y en la punta de la vivienda, digamos, se gira para poder resolver ese frente, ¿no? También creo que algo interesante establecer que tenía que ver con una posibilidad de ventilación continua, ¿no? De que los elementos cerrados son estos, ¿no? Como elementos de servicio, ¿no? Y dándole un corte esta posibilidad, ¿no? Cocheras en un subsuelo, una planta más pública y una planta, digamos, que tiene que ver, digamos, con una posibilidad de unos patios de las viviendas que están en ese primer nivel, corredores y la posibilidad de que exista esta condición de ventilación continua y no tener, digamos, un pegoteo de elementos. Entonces la planta, que es lo que mostré antes, es muy básica, ¿no? Esto es una circulación, hay una escalera y está la otra circulación en este sentido que me permite, digamos, el movimiento para acceder a las viviendas. Las viviendas son muy simples, son viviendas todas, digamos, de la misma superficie. Son viviendas que pueden ser de 2 dormitorios o de un dormitorio, indistintamente, dependiendo de cómo es el usuario. Le decía que no me interesa más, obviamente, cómo se arma esto que en sí la situación, digamos, de clave de esto, porque no es muy, más que poner dos tiras, digamos, y establecer algunas cuestiones que tienen que ver con eso de girar, digamos, en la cabecera las viviendas para que no sea algo continuo. Hay un espacio en común, pero bueno, no es más que eso, ¿no? Pero lo más interesante es esto, que tiene que ver un poco también, esto es un poco lo que ocurría en el edificio 27, ¿no? Separar la circulación con unos patios, con unos elementos de ventilación. Obviamente que en nuestro caso esto va a tener que responder dependiendo al local que sirva, ¿no? Por el ancho que tiene que tener, ¿no? Por esta profundidad, digamos, por este lado mínimo que nos pide el reglamento a nosotros, pero establece esto y acá, bueno, vuelvo a detener y vuelvo a hacer unas anotaciones, porque me parece interesante esto, ¿no? Yo circulo por acá, o sea, este es mi ingreso a la vivienda, o sea, acá hay un dormitorio que ventila por acá, o sea, un dormitorio grande. Después, obviamente, hay una cocina y todo lo que marcaba antes la historia del área de servicio que se marcaba en ese gráfico que mostré antes, teniendo todo un área de baños y lavado por este lado. Cocina, comedor, estar y la posibilidad de un tercer dormitorio, de un segundo dormitorio que da hacia este balcón terraza o patio, dependiendo de dónde esté la vivienda, o que podría ser parte, obviamente, si no se utiliza para dormitorio, en realidad es parte de todo este ambiente que está acá, ¿no? O podría ser un cuarto tipo oficina o algo comodín. Pero eso me pareció que estaba muy bueno, la verdad, porque reflejaba otra calidad, ¿no? de espacio, ¿no? Disculpen que borro esto. Entonces el corte empieza a ser un poco, tal vez algo más parecido a lo que estamos por ahí estableciendo nosotros, ¿no? En un subsuelo, o por lo menos en la parte de este primer nivel, están las cocheras, por encima están o sea, hay toda una situación acá de como en realidad un techo no accesible, pero bueno, que está diseñado, que tiene, digamos, un piso. Y después están las viviendas, unas con patio y las otras, obviamente, con un balcón. Todo el sistema circulatorio sobre este lado, y la mejor orientación está por este lado, estableciendo estas condiciones, ¿no? Ya también la utilización de cierta materialidad y de digamos, ciertos gestos que están en la utilización a lo mejor de estos elementos metálicos casi industriales, el hormigón, obviamente habla también de
una arquitectura bastante despojada, digamos, a lo mejor de cierto diseño, pero con este diseño un poco más austero también habla obviamente, de esta posibilidad de estas viviendas, ¿no? Este es el acceso, digamos, a esta situación, digamos, central que hay, que es la que une los dos bloques, digamos, el bloque de viviendas que dan a un lado y la tira hacia el otro. Los pasillos a mí me parecen, tienen una calidad, la verdad, hermosísima, ¿no? Donde estos lugares empiezan a crecer estas plantas. Tal vez nosotros, obviamente, esto no sé, podríamos obviamente utilizar este tipo de cosas adecuándolas a nuestra reglamentación. Bueno, estos patios de ventilación en realidad están cerrados arriba, tienen un pequeño diamante para que no caiga agua, supongo yo, pero bueno, por ahí si no está eso también estaría bien. Este es el acceso, digamos, a los bloques, obviamente, que me permite vincular los bloques que están, digamos, que están acá al fondo y toda la tira esta que se empieza a desarmar por este lado. Una imagen desde un balcón, digamos, de un bloque de viviendas a las otras viviendas. Creo que también es muy agradable y es muy interesante, ¿no? Como también la utilización, obviamente, de la madera empieza a dar estos registros de cierta permeabilidad, ¿no? Controlada hacia los interiores. Unos espacios comunes, obviamente, que hay en esta altura, por debajo están las cocheras, este espacio obviamente es de acceso. Acá están los patios de las casas, digamos, del primer nivel de casas, ¿no? Y supongo yo que estos serán como unos lugares comunes que, bueno, obviamente donde la gente se puede mover y transitar. Esta un poco ya con habitantes, ¿no? Con cómo empieza a ser un poco el uso de todo esto. Y esto es muy, digamos, muy simpático, ¿no? Esto que también él lo muestra de esta manera, cómo, digamos, cada departamento tiene un nombre, en realidad, el habitante, y cómo cada departamento está, fíjense que acá todos estos números que aparecen por acá están todos puestos en las plantas, porque digamos, también cómo después cada usuario utiliza su espacio y cómo le va aprovechando, ¿no? Eso me pareció bastante agradable, de entender que obviamente después la arquitectura es para este tipo de situación, ¿no? Para que la gente la pueda acomodar y utilizar de la manera que más le guste, ¿no? Y también me pareció interesante mostrar a estos arquitectos este estudio, el estudio AFRA, que es un estudio de Buenos Aires. Este, digamos, es también un edificio de pocas plantas, típico estos de Buenos Aires, parecido a lo que ya han analizado ustedes, a lo mejor en el trabajo analítico pueden haber visto o ver publicaciones. Es un edificio muy simple, pero me parece muy interesante también cómo está abordado. También utiliza el dúplex como elemento para resolver la vivienda, porque eso le permite obviamente de vuelta, ¿no? Establecer esta posibilidad de diferenciación de las estrategias, ¿no? Y de esa manera entender que yo puedo generar situaciones, obviamente, de miradas y situaciones restringidas dependiendo de qué tipo de programa tengo en ese lugar, ¿no? También planta baja de cocheras, una vivienda, otra vivienda, una piscina por encima de esta que pertenece a esta vivienda, y acá hay una situación más común que pertenece a todo, digamos, a todo el conjunto, ¿no? Al fondo del terreno. También obviamente se separa un poco el núcleo de escalera, ¿no? Esto también se ingresa a través de la cochera, por ahí obviamente el poco ancho del lote. Este debe ser un lote de 8 metros más o menos, de 8,66, como lo conocemos, creo, que permite obviamente tener un patio interno que permite obviamente que para ventilar cocinas, como se da acá en la planta, con lo cual también eso puede reducir la medida de esto, no ser un patio, digamos, del cual tenemos que tener un lado mínimo, digamos, tendría un lado mínimo, pero no sería el lado mínimo para un espacio de primera, digamos, para un ambiente de primera.
frente y contrafrente ventilan digamos, los locales importantes, o sea, sería toda la parte pública del comedor y estar hacia el interior del terreno y esto hacia la calle. Y en planta alta es bastante, digamos, también simple. Se sube una escalera en un dormitorio con un baño y acá digamos, se le suma el baño de la unidad lindera, porque de esa manera logra meter un dormitorio más. O sea, también esas habilidades de poder incorporar o establecer algunos tipos de encastres permite por ahí aprovechar también la falta de espacio que puede haber, digamos, por el ancho del terreno, ¿no? El último que está acá es un poco más interesante, obviamente, porque ya tiene una doble altura acá, que establece, obviamente, por el dormitorio y tiene ya, digamos, más superficie porque utiliza casi toda la planta. Digamos que sería como un departamento más grande, ¿no? Pero fíjense que en esta combinación estamos teniendo departamentos de un dormitorio, les voy a marcar para que departamentos de un dormitorio en dúplex con esta parte que está acá, departamento de 2 dormitorios, que es este, con el pedacito que está ahí, perdón, y departamentos de 3 dormitorios, que es este que está acá al frente, porque podría ser este que está acá, ¿no? Y se nota acá, ¿no? Acá hay un dormitorio, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, fíjense que en esta situación, en la cual, en una situación baja de 4 plantas, podemos encontrar una diversidad, digamos, de habitación que podría permitirnos, obviamente, establecer algún tipo de lógica y algún tipo de módulo en el cual podríamos, obviamente, también encontrar resoluciones para la cantidad de viviendas que estamos buscando. Bueno, estas son unas fotos que saqué, obviamente, de una publicación que tenía yo. No son muy lindas las fotos, tampoco en la página de ellos aparecen las fotos. Se ve que no les interesa mucho eso, no sé. Pero bueno, sí, también hay una cosa media de trabajar con elementos bastante el hormigón, eh, bastante básicos, sin mucho, digamos, diseño, pero que me parecen bastante interesantes, ¿no? La espacialidad de estos lugares es muy agradable, ¿no? Estas escaleras subiendo abiertas, digamos, a estos pasillos, me parece que están muy bien. Estos son los ingresos a las viviendas. Y ese era un poco el último departamento, que es el de 3 dormitorios, que tiene como esa espacialidad central, ¿no? Y jerarquía, ¿no? En un ambiente muy chico, cómo se enriquece un espacio, ¿no? Casi sale de los 250, eso también me gustó. Me pareció interesante la posibilidad de entender que cuando necesitamos, a lo mejor un espacio no tiene 250, sino tiene 4, tiene 5. Y eso habla, digamos, que hay una voluntad por enriquecer algunas cuestiones, ¿no? Que es este que está acá un poco. Después también me parece también llamativo esto, lo que hace Aires Mateu para esta vivienda colectiva, que es un centro de tercera edad en Portugal, porque trabaja obviamente con la tira con circulación, y para un lado, digamos, las viviendas, para el otro lado, obviamente, ventilaciones de la propia circulación, ¿no? Eh, Obviamente también con una cuestión bastante peculiar, ¿no? Por la forma, por cómo es la planta. Es un terreno obviamente en desnivel, con lo cual también aprovechan eso para ir, digamos, sumándole plantas a estos niveles, a estas viviendas. Y bueno, esta es toda una situación de espacios comunes que hay, digamos, como en esta planta cero, por así decirlo. A partir de acá empieza uno como a subir y a ir, digamos, encontrando las habitaciones, digamos, de la residencia, ¿no? También a mí esto que me parece que me parece también interesante es esto, ¿no? Entender que más allá de que obviamente esto está resuelto en otro tipo de situación, también
no es la que tenemos nosotros, pero sí me pareció muy interesante esto, ¿no? Cómo una circulación que es pública, o que, bueno, pública en el sentido de que por acá se mueve la gente que va a las habitaciones, cada tanto tiene esta posibilidad de apertura hacia elementos que son los exteriores, ¿no? Como que también hay un filtro, entonces también eso es interesante, también esto parece, uno podría tomar casi también de vuelta la planta de Montelli, del edificio 27, y empezar a entender que esto son situaciones interesantes, ¿no? La vivienda a lo mejor no tiene que estar completa, tal vez este espacio que acá parece como muy reducido, que termine siendo un patio a lo mejor que vincula a dos viviendas, ¿no? Eso puede ser interesante. Otra planta más, esto es lo que le contaba, ¿no? Como es una habitación, ¿no? Está bien, son casi como un hotel esto, ¿no? Bastante eh, peculiar, ¿no? Pero me pareció que estaba bueno, ¿no? En algunos momentos creo que también, eh, bueno, esto se cierra, se abre, puede ser como un lugar bastante privado y abierto a la vez. Hacia el pasillo también está esta posibilidad de tener como unas ventanas que muestran. Obviamente para dar esto, ¿no? Acá también hay un formalismo y está esta posibilidad de encontrar, digamos, eh, ciertas, digamos, voluntades de que la forma es la que va, digamos, a un poco a establecer los parámetros de todo esto, ¿no? Me pareció interesante también esto, ¿no? Hay maquetas, ¿no? Esto también está bueno. Pero bueno, es una gran pieza, casi como una serpiente que está ahí en ese terreno medio árido, blanca. Esto es un interior, ¿no? Cómo pueden llegar a hacer estas circulaciones en un espacio un poco más amplio. eh, Interesante. Y lo último que muestro, que en realidad a mí me gusta mucho esta obra, es una casa, en realidad son dos casas, que es la Villa d'Alava de Oma, en Francia, porque establece también, más allá que es una casa que tiene dos casas en realidad, establece un montón de parámetros que tienen que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Es una casa muy urbana, está en un lote bastante interesante, que tiene cierto desnivel, pero eh, digamos, empieza, digamos, a establecer rangos de intimidad a medida que uno va metiéndose y es por capas, ¿no? Uno tiene el acceso de la calle, que es esto, accede a este nivel, eh, bueno, lo muestro con el mouse, a este nivel, este es el ingreso de cocheras, que va para acá, hay toda una parte de servicios, acá obviamente están como, a lo mejor estarían todas situaciones de servicios y que tienen que ver con, no sé, con usos más, eh, que no son, digamos, ni sociales ni privados, que están en esta planta casi como el subsuelo, podría decirse. Hay una planta social, que es la planta del jardín, que es esta, ¿no? Este terreno tiene todo un jardín que se va subiendo por acá. Entonces, uno sube a esta planta social, digamos, el ingreso es en una parte que pertenece a esto por una escalera, vuelve y sube a esta parte social, que también es como la que va a nuclear a estas dos casas. Y acá me parece ese registro importante, ¿no? Como también en una casa muy particular también encontramos estos elementos de espacios interesantes que son los que nos permiten vincular a lo mejor eh, áreas diferentes, ¿no? O viviendas diferentes. Por acá se va a acceder a una de las viviendas, que es esta escalera que está acá, y por esta escalera que se sigue subiendo acá, se va a acceder a otra. Yo de esta rampa en realidad puedo venir del área de cocheras que está acá, subo esta escalerita, subo esta rampa y llego a este área social que está acá, y esta escalera está más afuera, la que me permite subir a la terraza, que es donde está una pileta. Esta sería la planta de las viviendas, obviamente son viviendas pequeñas, eh, como ustedes lo ven, acá se sube, son habitaciones, en realidad el área, digamos, de cocina y cosas está resuelta en otro lado, no acá, está resuelta más en la planta baja social, esa que mostré del jardín, con lo cual estos son casi como dormitorios y un estar, por así decirlo.
Esta es la otra vivienda que tiene este acceso, donde, bueno, ahí aparece obviamente el baño, y tiene esta posibilidad de salir a esta situación más común, que es la que es la que me parece, es más la de un servicio que tiene que ver con la piscina que está acá, ¿no? Y esta es la planta de la piscina que se accede acá, ese es el acceso de la casa que está, digamos, del nivel anterior, y esta es la escalera que viene desde la planta del jardín, ¿no? Es una casa que tiene este planteo muy urbano, casi eh, deja de ser como una casa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eh, que podría tranquilamente esto trasladarse a elementos mucho más con otras condiciones, ¿no? Podría establecerse eso también para un conjunto de vivienda. Uno, si esto escalara y no tuviera en cuenta a lo mejor eh, la volumetría que tiene esta casa, tranquilamente podría transformarse en un conjunto de viviendas que empieza a tener relaciones, ¿no? A través de estos espacios comunes y la pileta. Este es el acceso que le contaba, esta es la puerta de acceso, este es el espacio común, donde acá yo voy a empezar a entender esta espacialidad que tiene doble altura para entrar a una casa, toda la parte, digamos, que está realizada en el jardín, y la casa que está por detrás. Esto es lo que le contaba. Todos materiales obviamente bastante singulares, ¿no? Metal, piedra y aluminio. El jardín y la relación de cómo el jardín se abre a esta situación del verde digamos, y con algunos árboles que empiezan, digamos, a ser como interesantes y prioritarios dentro de la planta. Una de las casas, la otra casa, que está, digamos, queda sobre la calle, y la piscina en el techo, digamos, que un poco es la que conecta un elemento con el elemento que estaría por acá, más acá, y no se ve.